Bueno, vamos a comenzar con el acto de inauguración de Fordis Bar, cuyo evento multiplicador se va a realizar esta tarde en Plaza de España número 3, pero hemos querido hacer la inauguración oficial pues dentro de nuestra facultad, porque al final la facultad ese ha sido el motor y la universidad de este proyecto. Entonces estábamos deseando compartirlo con todos vosotros. Hoy es el acto inaugural y estoy muy agradecida a José Miguel, el vicerrector de investigación, y a Rosa Santamaría por estar hoy aquí con nosotros inaugurando este final de proyecto, que esperamos también que sea el principio de muchas investigaciones que podamos hacer dentro de la línea de nuestro proyecto. Fordis Bar es un proyecto que se solicitó en 2018, en el que llevamos 3 años trabajando y que durante este tiempo hemos hecho diferentes productos que os vamos a presentar entre esta mañana y esta tarde. Voy a dar paso a Rosa Santamaría como directora del departamento para que comience la jornada inaugural y agradecerle de parte de todo nuestro equipo de Fordis Bar que haya querido estar con nosotros en un momento tan importante. Bueno, muchas gracias, Sonia. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a la inauguración de este evento multiplicador de Fordis Bar en representación del Departamento de Ciencias de la Educación. El proyecto Fordis Bar, centrado en el desarrollo de materiales de realidad virtual y realidad aumentada para niños y niñas con dislexia, se une a otros proyectos que, centrados en las tecnologías emergentes y su aplicación al alumnado con necesidades educativas específicas, han sido o están siendo coordinados y dirigidos por el profesorado del Departamento de Ciencias de la Educación, lo cual, bueno, pues para nosotros es un orgullo y una satisfacción. Personalmente, considero que durante años la dislexia no ha tenido el tratamiento esperado y ha sido un poco la gran olvidada, a pesar de ser uno de los trastornos del aprendizaje en lo que se refiere a la lectoescritura que se da con más frecuencia en la población infantil y que se va manteniendo. Y tiene importantes consecuencias en el ámbito académico e incluso también en el ámbito emocional. La dislexia es un trastorno neurobiológico debido a una configuración específica del cerebro de la persona, es decir, es algo evidente, es algo real, es algo que se puede contrastar, pero no se trata de una enfermedad, aunque sea algo que es para toda la vida. Las personas con dislexia tienen una inteligencia normal y los niños, adolescentes, pueden llegar a tener éxito en la escuela, en los institutos, inclusive en la universidad, y muchos de ellos realmente lo logran y llegan a ser referentes en el ámbito social, cultural, económico, educativo. Lo importante es crear y desarrollar estrategias para la mejora del proceso de la lectura y la escritura. Aunque la dislexia, como hemos ya comentado, no tiene cura, sí es cierto que es imprescindible desarrollar una prevención a nivel fonológico, una detección lo más temprana posible y un seguimiento a lo largo de toda la escolarización. Con el objeto de mejorar los resultados, es necesario que junto con esta evaluación y esta intervención temprana se desarrollen distintas estrategias que se adapten a sus necesidades e intereses y que va a ir también condicionado por cómo están escolarizados, la edad. Y a este respecto, bueno, pues sí que es cierto que en los últimos años la realidad virtual y la realidad aumentada está siendo un recurso importante para utilizar con el alumnado disléxico, en el que se conjuga lo lúdico y lo visual, lo cual lo hace que sea mucho más motivador y mucho más atractivo. En esta ocasión, el proyecto europeo Erasmus Fordis Bar, que ha contado también con la colaboración de la Asociación Dislexia Burgos, pretende contribuir a la inclusión educativa
del alumnado con dislexia en edades comprendidas entre los 10 y los 16 años mediante el uso de la realidad virtual y aumentada. Es decir, a través de estas tecnologías emergentes se pretende favorecer la participación y el propio proceso de aprendizaje, así como mejorar los logros educativos en los estudiantes con dislexia dentro de un contexto lo más normalizado posible. Me consta que el trabajo realizado al amparo de este proyecto ha sido intenso, con unos resultados esperanzadores y ojalá pues que tenga una continuidad y una proyección. Yo sí que insistiría en esto, que fuese real en los centros educativos. Yo creo que esto sería algo muy interesante, que no quedase luego en unos maravillosos documentos, sino que eso se pudiese trasladar realmente a los centros educativos. Desde el Departamento de Ciencias de la Educación siempre se apoyará este tipo de iniciativas, investigaciones encaminados a mejorar y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las personas. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, pues quería agradecer la invitación de la coordinación del proyecto, Sonia, y del Departamento de Ciencias de la Educación y también de la Facultad, la invitación para estar aquí en la apertura de esta jornada de presentación del efecto de multiplicación del proyecto FORDISBA. Mi papel aquí es el de representar a la universidad. No soy un experto en la materia, soy vicerrector de investigación, transferencia e innovación. Entonces, quería vincular estas tres, investigación, transferencia e innovación, con lo que es un proyecto europeo en general, para que vosotros, la mayoría, sois alumnos, lo que implica para la universidad y lo que implica para la sociedad. Y lo voy a intentar ligar a lo que representa desde nuestro punto de vista, desde los profesores de la universidad, ¿no? Vosotros estáis en ella y muchas veces cuando estás, a mí me pasa, los árboles no te dejan ver el bosque, ves una cosa, tu parte, lo que quieres terminar, integrarte luego en la sociedad, en el ámbito productivo, en distintos trabajos, y eso es lo que persigues. Nosotros normalmente decimos que la universidad tiene tres misiones, que es la investigación, la docencia, la investigación y la transferencia. Pero eso se pierde un poco en las palabras. Yo creo que, ¿cuál es el papel de la universidad? El papel de la universidad es, si hacemos un símil de un equipo, es el liderar el equipo, ser el entrenador, ¿no? El entrenador, hay muchas universidades, pero el entrenador de equipos que en su conjunto hagan una gran sociedad y un gran país. El entrenador cambia los equipos. Hay una serie de jugadores, se cambia el entrenador y mejoran o empeoran. Entonces, nuestro papel es que el equipo vaya bien. Y un equipo va bien cuando se juega precisamente en equipo, cuando se rompen los individualismos, cuando hay apoyos de unas personas a otras, cuando en los días buenos y malos se van compensando por el resto de las personas. Y como jugadores de equipo, lo que hay que hacer es que todas esas personas, todos los proyectos que se emprenden vayan adelante. Y eso implica no dejar a nadie atrás. Eso implica la integración en todos los aspectos, evidentemente en el educativo, eso estamos, pero no solo nuestro papel es ese, en favorecer ese tipo de integraciones en nuestro ámbito, sino en la sociedad entera. Y eso se hace educando también en valores, intentando introducir en vosotros esa perspectiva para que se mantenga durante toda la vida. Hay personas que, no hay personas, todos vamos a tener dificultades de una forma o de otra a lo largo de nuestra vida, desde la etapa inicial, desde que nacemos, hasta que morimos, hasta que fallecemos, y esas dificultades en unos casos se van incrementando, otras cosas son puntuales, y necesitamos a la sociedad, una sociedad fuerte. Es la que crea la que tiene una clase social media potente y un sistema, al menos así lo vemos en Europa, y un sistema social pues muy relevante. En este caso, la dislexia es uno de estos ámbitos donde hay que apoyar, porque estas personas son personas muy válidas y no hay que dejarlas en el camino.
En relación con estas tres palabras que definen mi vicerrectorado, nosotros, evidentemente, la educación, eso es lo que perseguimos, pero hay que dotarse de herramientas. Y para dotarse de esas herramientas que no existen o que son mejorables, siempre lo son, pues hay que investigar. Y una vez que investigamos y lo tenemos en nuestros despachos, en nuestros laboratorios, hay que hacer un esfuerzo por transferirlo a la sociedad para que la sociedad, las personas, con herramientas, con cambios metodológicos, con cambios en la mentalidad general, se adopten y mejoren a la misma sociedad. Es una retroalimentación. Y hay que innovar también, esa es la otra palabra, porque a veces tenemos las herramientas, tenemos la mentalidad, pero igual hay que desajustar un poco, o sea, desaprender un poquito, desajustar un poco lo que tenemos para que la propia dinámica de la sociedad encuentre nuevos beneficios en soluciones que se estaban aplicando en ámbitos paralelos, en el marco siempre, me estoy refiriendo, de la dificultad y de sobrepasar estas dificultades que todos tenemos, unas personas más que otras, porque hay unas personas que ya sabemos les acompaña durante toda la vida de forma más o menos intensa, pero siempre, como digo, vamos a tener esos problemas. Entonces, yo creo que ese es el objetivo. Luego también, como alumnos, os quiero contar lo que representa un proyecto europeo coordinado, además. Es un esfuerzo enorme. Primero, de solicitud. Las probabilidades de que te lo concedan son muy bajas. Vosotros estáis acostumbrados a la puntuación de 0 a 10, de 5 apruebo. Bueno, pues en un proyecto europeo, pues normalmente se puntúan en muchos casos, por ejemplo, a partir de hasta 15, y lo normal es que tienes que sacar 14. Si no, no. Es decir, hay matrícula o nada más. O sea, no hay puntos intermedios. En este caso es un proyecto de 3 países, que es complejo de coordinar, 5 entidades, creo, y eso significa un esfuerzo enorme de petición. Normalmente fracasos, todos fracasamos. La desgracia de un fracaso no es el fracaso en sí mismo, sino no intentarlo de nuevo. Entonces, lo volvemos a intentar porque fracasando se aprende. Al final consigues el proyecto, el esfuerzo es enorme y el beneficio también es un beneficio para las personas que lo integran, para los investigadores, es un beneficio para el departamento, el grupo de investigación, el área, el departamento, la facultad y la universidad en sí mismo, y a partir de ahí es cuando viene ya la transferencia y esa innovación mezclada para la mejora de la sociedad en general, que, como digo, es nuestro último fin y fácil de resumir, ¿no? Y, por tanto, bueno, con esto acabo. Yo siempre pido a los estudiantes eso, que hagan que vuestra vida sea un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Que necesitamos ciudadanos comprometidos y, desde luego, el compromiso con los demás, el compromiso con el equipo, sin desatender a uno mismo, porque eso es como el cuidador, también al cuidador también hay que atenderle, es uno mismo. Sin atenderos a vosotros mismos, pues atended al equipo, que es la sociedad entera, partiendo por núcleos, evidentemente, muchos más pequeñitos, núcleos familiares, locales, etcétera, y luego, pues eso, un buen comportamiento general. Así que felicitar a todos los investigadores, a Sonia por lanzarse a la coordinación, que es una locura de trabajo, en el inicio, antes de pedirlo, y luego durante todo el proyecto, hasta que finaliza y después, porque luego vienen las justificaciones. Aquí hay muchos tipos de cuestiones afectadas, y enhorabuena también, pues, al departamento y a la facultad. Pues muchísimas gracias, José Miguel y Rosa. Gracias por inaugurar este evento multiplicador. Os agradecemos mucho vuestra asistencia y vamos ahora a continuar con la presentación de lo que hemos estado haciendo, muy brevemente, para que veáis cuáles son nuestros productos. Yo voy a pedir que se sienten conmigo las personas que van a presentar dentro del equipo los diferentes pasos del proyecto. Yo voy a explicaros un poquito ampliado lo que ha estado diciendo José Miguel. Es un proyecto europeo. ¿Qué es un proyecto europeo? ¿Cómo hemos llegado hasta este punto?
Me quito la silla. El juego de las sillas. Venga. Me quedo aquí. Y bueno, muy brevemente. Como veis, nosotros hemos estado dentro de nuestro proyecto 36 meses, 3 años de proyecto, más una extensión que hemos tenido que solicitar porque no conseguíamos terminar a tiempo debido a la pandemia todos los outputs que queríamos conseguir con la calidad que queríamos conseguir. Y como veis, nuestra financiación era de aproximadamente 367.000 euros. Ha dicho José Miguel antes, está destinado a niños con dislexia entre 10 a 16 años y han participado tres países europeos. Nuestro proyecto está dentro de un proyecto horizontal que tiene prioridad Erasmus+. Tiene las 3 líneas para ser considerado Erasmus+, son inclusión social, uso de las tecnologías y mejora de las habilidades del profesorado. Dentro de las habilidades del profesorado lo que hemos hecho ha sido proporcionar las herramientas que luego vais a conocer y que muchos de vosotros habéis podido ver también a lo largo de las difusiones que hemos hecho en la facultad. Los 3 países implicados han sido Italia, Rumanía y España, y dentro de España tenemos a la Universidad de Burgos, que es la coordinadora de este proyecto, Artsoft, que han sido los desarrolladores del videojuego, y Cabeloce, que es la entidad gestora. Fijaros que entre el 7 y el 10% aproximadamente de la población escolar tiene un diagnóstico de dislexia o podría estar diagnosticado de dislexia. Eso para vosotros que vais a ser profesores implica que dentro de un aula de 25 niños podemos tener 2 o 3 niños que pueden tener esta dificultad de aprendizaje, lo cual es una tasa altísima. Si además pensamos que nuestro sistema educativo está prácticamente basado en la lectura y en la escritura, tener dificultades en estas áreas es un hándicap importantísimo a la hora de superar los diferentes cursos y las diferentes etapas educativas. Fijaros que el 90% de estos alumnos que tienen este diagnóstico o que a veces no están diagnosticados se pueden convertir en fracaso escolar, lo cual es una necesidad priorizar la dislexia y proporcionar herramientas y diagnósticos para que podamos bajar esta tasa de fracaso escolar que se da entre los niños que tienen dificultades de aprendizaje. Lo más llamativo que hemos hecho en ForDispar, que no ha sido ni muchísimo menos lo único, ha sido el desarrollo de un videojuego en realidad virtual y en realidad aumentada. El de realidad aumentada está diseñado para niños más pequeños, entre 10 y 13 años, y el de realidad virtual está desarrollado de los 13 a los 16 años. Esto se ha hecho así porque realizamos una investigación previa de cuándo podríamos utilizar las gafas de realidad virtual, y las recomendaciones generales, puesto que es una tecnología muy innovadora, eran que se debían utilizar a partir de los 13 años, y así lo hemos querido hacer. Además del kit de herramientas en el que tenéis la realidad virtual y la realidad aumentada, que van a estar en abierto, es decir, que se van a poder descargar de nuestra página web y que van a poder ser utilizados tanto por familias como por diferentes tipos de terapeutas dentro de la dislexia o profesorado, podéis ver un libro electrónico y un libro blanco. En el libro electrónico hemos aunado, se ha realizado una investigación a través de una técnica Delphi de cuáles son las mejores propuestas dentro del mundo educativo, y hemos hecho una recopilación de materiales tecnológicos que os van a explicar un poquito luego, ¿vale? Y dentro del libro blanco es el resultado de una compilación de políticas educativas de los 3 países socios, más una recopilación europea de qué está sucediendo a nivel europeo con la dislexia, cómo se está tratando a nivel institucional y qué políticas tienen estos niños para poder superar esta dificultad. Y sin más, pues doy paso a mis compañeros que os van a explicar el libro blanco y os van a explicar el kit de herramientas. Vanessa, yo creo que va a empezar con el kit de herramientas. El ratón no me lo paso yo. Bueno, igual. Vaya, una niña con la mascarilla mal puesta. Igual me cambias. Sí, claro.
Bueno, pues nada, buenos días a todos y a todas. Nada, siguiendo un poquito con la línea que ha empezado a explicar Sonia Rodríguez como la investigadora principal del proyecto, yo vengo a comentaros un poquito cuál ha sido el primer producto intelectual o el primer resultado intelectual del proyecto ForThisBar. Y luego mis compañeros darán paso a los dos siguientes. Este kit de herramientas ha utilizado la tecnología educativa como herramienta para intervenir con nuestros destinatarios del proyecto, que no dejan de ser más que alumnado con dislexia. Dentro de este kit se ha desarrollado una aplicación de realidad aumentada y de realidad virtual. La metodología que hemos utilizado para el diseño de estas dos aplicaciones ha sido el diseño centrado en el usuario. Lo que hemos querido ha sido tener en cuenta a las personas, a los destinatarios últimos de nuestros productos intelectuales. Al final, que lo que se estaba creando desde esta investigación tuviese un reflejo directo en sus necesidades, en sus intereses, tener en cuenta sus opiniones. Para eso, como luego veremos, todo ello se ha desarrollado a través de estas aplicaciones. La realidad aumentada está destinada a niños a partir de 10 añitos, aunque es verdad que algún niño a partir de 8 ha probado la aplicación y entiende y comprende perfectamente el mecanismo y las situaciones que se les plantea en la aplicación. Así que, bueno, pues ahí ya hay una nueva línea de investigación abierta. Y, por otra parte, la aplicación de realidad virtual se destina a niños a partir de 13 años porque el dispositivo, las gafas que se han elegido para este proyecto, que son las Oculus Quest, el proveedor de estas gafas recomienda su uso a partir de esta edad. Entonces, ahí, por eso viene el límite de la edad de los 13 añitos. Para llegar al diseño de estas aplicaciones, pues bueno, se han hecho entrevistas a familiares, a personas con dislexia, a profesionales, a terapeutas que están día a día trabajando con las dificultades de aprendizaje que tienen estas personas. A partir del análisis de esa información se creó una serie de actividades que se desarrollaron a través del equipo pedagógico del proyecto ForThisBar. Esas actividades se pasaron a la empresa desarrolladora del software, que es nuestro socio Artsoft, y ellos desarrollaron esas actividades en estas aplicaciones de realidad aumentada y de realidad virtual. Inicialmente se gestó una aplicación beta en inglés, la cual se evaluó y se transfirió a los 3 países socios, ya que cada uno de nosotros tenemos una lengua y cada uno teníamos que ver y modificarlo a nuestro contexto cultural. Cuando las aplicaciones ya empezaban a estar iniciadas, también se ha desarrollado un toolkit y una guía que todo estará de descarga gratuita en la página web del proyecto para que cualquier profesional, terapeuta, educador, maestro, familia que quiera utilizar estas herramientas pueda tener una guía de apoyo para saber utilizarlas. También desarrollamos la parte de evaluación de estas aplicaciones y la evaluación la hicimos tanto a niños y a niñas que habían probado la aplicación como a terapeutas y a familias que habían visto cómo han interactuado esas personas con dislexia con las aplicaciones. Tenemos unos resultados muy iniciales, muy incipientes de la evaluación, pero sí que es verdad que podemos adelantar que bueno, los niños y las niñas que han probado las aplicaciones están motivados hacia esa aplicación. Les gustaría tener aplicaciones de este tipo o softwares de este tipo para otras herramientas y otras asignaturas académicas, y ahí se ha visto un enganche, ¿no? O una motivación hacia esta tecnología. Y finalmente, luego también quedará registrado en la página web del proyecto más material multimedia que se ha gestionado para poder utilizar estas aplicaciones. Son 8 las actividades que están disponibles en las aplicaciones de realidad virtual y de realidad aumentada. Estas 8 actividades vienen diseñadas por el equipo pedagógico del proyecto ForThisBar, como os decía antes, y además estas actividades vienen a responder o vienen a dar respuesta a las líneas de desarrollo o las líneas de actuación en las cuales los niños y las niñas con dislexia tienen más dificultades. Pues las que tenéis ahí: conciencia fonológica, memoria a corto plazo, desarrollo de la atención. Estas actividades se van desarrollando en la aplicación, como veremos ahora en un vídeo que es mucho más visual y más chulo que estarme escuchando a mí, ¿vale?
y van cambiando los contenidos que se trabajan en las actividades o también van aumentando la dificultad a medida que el niño, que la niña va avanzando por los planetas de la aplicación. Estas son algunas de las imágenes que ahora también podréis ver en el vídeo. Se ha gestionado a través de un ambiente planetario. Las mecánicas, las dinámicas, la ambientación del juego, está todo ello basado a partir de las entrevistas que les hicimos a los niños y a las niñas con dislexia previo al diseño del juego. Había una cuestión que creo que casi todos los niños que entrevistamos decían, que si el juego tenía que estar ambientado en algo, que por favor no fuese en algo escolar. Probablemente pues las dificultades a las que se encuentran diariamente estos niños en la escuela, pues no querían que estuviese en este juego. Entonces, bueno, ahora veis un poquito cómo es el videojuego. Se tienen que montar en una moto estelar. Es el audio del ordenador. Es una moto estelar, la cual tienen que conseguir inicialmente para montarse en ella y comenzar el recorrido por los planetas. Bueno, ahí vamos, al límite. Queda otro vídeo, ¿no? Sí, no sé, más interesante. Todos esos movimientos que veis que están tirando las bolas de nieve las tiene que hacer el propio usuario con los... no me sale. Con los mandos que tienen en la mano. Siempre tienen a ese robotito que ha salido ahí, que se llama Wii U, que es el que les va dando las pistas y les va acompañando a lo largo del juego. Se trabajan contenidos académicos como este, fórmulas químicas, pero a través de la memoria. Todos estos sonidos están, este es el demo en inglés, todos estos sonidos están luego contextualizados en cada uno de los países, en el español, en el italiano y en el rumano, que somos el consorcio del proyecto. Hay una parte también que se les pregunta sobre concienciación de la dislexia. ¿Qué saben sobre esta dificultad? Esto es un poquito la demostración de si estuviésemos dentro del videojuego. Y luego hay otro vídeo que creo también muy interesante que ver, que al final es la opinión real de un usuario que ha estado participando y jugando con la aplicación. En determinados mundos recuperar unas gemas, que son gemas de poder, para reconstruir el planeta Tierra. Hay mundos de océanos, selvas, ciudades, desérticos, por lo subido, también
el personaje. Cuando conduces las carreras, por ejemplo, para ladear la moto, sé que tienes que inclinarte, o para esquivar no basta con, como en la Play, darle un botón y bajar. No, aquí tienes que agacharte. Es una experiencia muy divertida y hay minijuegos súper divertidos. También hay algún otro que es menos instintivo o un poquito más complejo, por ejemplo los que implican fórmulas matemáticas. Pero también hay otros muy instintivos, por ejemplo el de la moto o el de esquivar estrellas ninja y cosas así. Bueno, pues esto es un poquito en cuanto al toolkit. Cualquiera que lo quiera probar, que lo quiera evaluar, pues aquí está disponible para todos vosotros, ¿vale? Gracias. Mi paso a David. Cambiamos. Espera. Sí, efectivamente. Me pongo al lado de Gemma. Bueno, pues muy buenos días a todos, todas. Gracias a todo el equipo, en especial a Sonia, por liderar un proyecto con muchos matices, muy complejo, muchos aspectos que gestionar, con mucha duración en el tiempo y sobre todo con un fin muy claro, el que decía el vicerrector, y al final que impacte en las escuelas, que tenga una traducción de todos esos aspectos más teóricos que verdaderamente deben de llegar a donde deben de llegar. Y viendo el público que hay en la sala, pues la responsabilidad es muy grande. Cuando empecéis a trabajar dentro de una escuela, dentro de cualquier ámbito educativo, os vais a encontrar con determinadas realidades, algunas más fáciles, otras más difíciles, determinadas resistencias. El nivel socioeconómico de las familias, el nivel del alumnado, el contexto en el que estéis va a determinar mucho, el equipo con el que encontréis va a determinar mucho, pero vuestra identidad profesional es clara y ha de ir dirigida a cómo favorecer y hacer el proceso de enseñanza más fácil a aquellos que más lo necesitan. Siempre decimos, ¿no? Dar clase a los buenos es muy fácil, dar clase a los que más lo necesitan es el reto, y aquí estamos, ¿no? Es un aspecto que todavía no está muy claro, que genera mucha confusión, y sobre todo creo que lo que el proyecto va en una línea es muy clara, es intentar arrojar luz y aportar aspectos que verdaderamente les motiven y les ayuden, ¿sí? Todo lo que habéis visto ahora que os ha presentado Vanessa no es entretener, es aprender a través de sus propias motivaciones. Y eso es fundamental. Un niño que ya desde pequeño arrastra problemas en lectura, en escritura, y no se da una intervención adecuada, todo eso se va reproduciendo. Y son perfectamente capaces de proponer todo lo que se les diga que tiene que hacer, pero hay que acompañarles durante el proceso. Y ahí está vuestro reto, si entendemos, que entiendo que sí, el ámbito, la esfera del alumno, alumna con necesidades educativas especiales en esta línea. Como enlace de todo esto se ha planteado un ebook que pretende ser un recurso fácil, estructurado, de ayuda a familias, a docentes, a equipos directivos de centros, a miembros de asociaciones, a gente que diseñe currículos, ámbito político, con el fin de establecer cuál es el proceso de validación que se ha llevado a cabo para presentar una serie de aplicaciones o recursos vinculados a la tecnología para el tratamiento de la dislexia. Hay mucha literatura al respecto, los medios analógicos de papel y boli se utilizan desde hace mucho tiempo. Nadie dice que eso no valga, pero sí que se establece que la tecnología educativa puede suponer un plus muy grande y un aporte muy interesante a todo esto, ¿no? Y ahí es un poco donde vamos. Objetivo de este ebook, pues dar a las familias, profesores y responsables políticos acceso a un repositorio de materiales sobre la dislexia para mejorar la calidad de estos niños. Claro, si al final proponemos ciertas cosas y el docente o la gente que vaya a trabajar con estos niños, los profesionales, no tienen acceso a determinados aspectos, a determinada tecnología, pues esto se queda un poco en el aire. Y además los recursos tienen que ser accesibles, tienen que ser gratuitos y tienen que generar determinada facilidad. Si yo voy a acceder a un recurso donde necesito 4 accesos, 4 claves y un dominio tecnológico muy elevado, directamente me voy a un medio más fácil. Y el que todos nos vayamos a un medio más fácil, al final quien lo paga siempre es el mismo, ¿no? Y es aquel alumno con mayor problemas que los demás. ¿Qué se ha hecho en este ebook? Pues se ha planteado una revisión sistemática en la literatura a través también de un panel de expertos
y en esa depuración de ítems y con lo que dice la literatura y esos expertos educativos se han planteado una serie de recursos tecnológicos para el ámbito de la dislexia, que en el ebook van a estar disponibles para quien lo quiera consultar, solo clicando en un enlace y pudiendo acceder a esa página web. ¿Qué estructura tiene el ebook? Pues tiene un marco teórico, sencillo pero interesante, aclaración conceptual, malentendidos y mitos, se hablaban antes de algunos mitos, pueden aprender peor, tienen menos capacidad tienen una menor capacidad intelectual, no es verdad, tienen determinados problemas asociados al lenguaje, conversión, grafema, fonema, que ahora vamos a ver, pero no debe de poderles limitar, pero claro, hay que apoyarles y hay que ser muy específico en ese tratamiento. Se abordan recomendaciones para ese tratamiento y sobre todo cuáles son sus necesidades educativas. Hay una segunda parte que digamos que es el corazón de este ebook, en donde se habla del estudio Delphi que se ha llevado a cabo, porque podemos pensar, bien, se plantean unos recursos educativos, pero ¿en base a qué? Pues en base a esa revisión de la literatura y en base a ese grupo de expertos que ha participado. Y hay unas conclusiones que establecen un consenso entre los diferentes países que ya han dicho que han formado parte del proyecto, forman parte Italia, España y Rumanía. Estudio Delphi, pues bueno, es un método utilizado que se ha empleado para consensuar las recomendaciones sobre esos recursos. Se lanzó un cuestionario en línea inicial y se han hecho 3 rondas depuradas para establecer unos ítems finales a partir de los cuales se plantean esos recursos educativos. Se acordó un mínimo de 75% de acuerdo en cada ítem para que se tuviera en cuenta a la hora de darlo por definitivo. Y podemos pensar quién fueron esos expertos. Pues son 18 psicólogos, neuropsiquiatras infantiles y logopedas dentro del ámbito italiano a nivel, digamos, reconocido en la dislexia. Además, tienen investigación o vinculación con el ámbito de la tecnología. Si no, si pasamos unos expertos donde solo utilizan el ámbito analógico para trabajar esto, pues podríamos saber cuáles son sus respuestas, ¿no? ¿Cuándo se ha llevado esto a cabo? Entre septiembre de 2020 y febrero del 2021, ese proceso de validación. 3 fases claras para que entendamos. Hubo unas 21 preguntas iniciales aplicadas a la dislexia. Se fueron rotando, se fueron pasando en diferentes rondas, sobre todo en esa primera. Esas preguntas se basaban en la experiencia clínica de los autores relevantes en el ámbito de la dislexia y sobre todo en esa tecnología para los trastornos de la lectura. Hay una fase 2 donde a través de esa primera ronda se delimitaron 39 ítems, es decir, los expertos lo que hicieron fue aumentar de esas 21 a 39 y ya en la tercera ronda lo que se hizo fue irlas depurando hasta obtener esos ítems finales, ¿no? Teniendo en cuenta que se debía de alcanzar al menos un 75% de consenso entre los expertos para definir los ítems finales. Esas preguntas de la ronda 2 y 3 se establecieron en diferentes niveles para garantizar ese acuerdo, pues desde muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo, valorándolas del 1 al 5 y excluyéndose el 3, que es el no sé. Estos análisis son interesantes porque tienen repercusión y transferibilidad a cualquier otro ámbito, no solo en el ámbito de la dislexia, sino en cualquier otro de las necesidades educativas especiales, y que cualquier docente, incluso en el aula con equipos colaborativos, se puede llevar a cabo. Todos los encuestados afirman que las TIC pueden aportar al tratamiento de la dislexia. Vamos a ver que no es TIC y ya está, es TIC de alguna forma en concreta para poderlo aplicar, sobre todo en procesos fonológicos relacionados con la lectura, ortografía y memoria, aspectos fundamentales donde determinados niñas pueden tener problemas con el ámbito de la dislexia. Destacan lo importante que puede ser las TICs, sobre todo por su accesibilidad en cualquier momento del día. No es solo puedo aprender de 9 a 2 en la escuela, sino que puedo trabajar también fuera con los propios dispositivos. Y se destaca aspectos de ensamblaje fonológico, procesos léxicos, análisis visual y procesos de conversión grafema-fonema, que si estáis familiarizados con el ámbito de la dislexia, es un poco en esta línea donde se orientan los problemas. Los expertos afirman que la realidad aumentada puede crearse a través de una interfaz más atractiva que el alumno. Imaginaros un alumno que tiene problemas de este tipo, donde todos los días se enfrenta a un boli y a un papel para responder a sus necesidades. Parece ser que se queda un poco corto en esta línea. Se establece que esa realidad aumentada que nos enseñaba antes Vanessa al vídeo debe facilitar herramientas compensatorias, sobre todo abordando esa motivación del alumno, ¿sí? Y hay un aspecto que para mí es fundamental, y además un poco viniendo de donde vengo, ¿no? Que esa función motriz que tiene el aspecto. El niño aprende a través del movimiento,
Y el niño aprende a través de si tengo que ir a la izquierda, si tengo que ir a la derecha, si subo, si bajo. Y esa interacción del juego con lo que yo estoy haciendo, lo que quiero hacer, el resultado que obtengo y el aprendizaje que obtengo a través de la superación de las diferentes fases es lo que va generando una adherencia hacia la propia práctica. Cuando decía Vanessa que los niños dicen, por favor, que el juego sea algo diferente a lo que hacemos en la escuela, pues ya dice algo. Dice algo sobre lo que debiéramos de actuar, ¿no? Limitaciones. Aspectos a tener en cuenta, pues por supuesto implicación de las familias, que no sean actividades excesivamente repetitivas, y luego aquí hay un aspecto muy interesante y es que genere motivación pero que genere aprendizaje. Es decir, jugar un videojuego puede ser para el alumno, le puede generar mucha diversión pero igual no aprendizaje. Tenemos que garantizar que los recursos que apliquemos, es decir, el alumno se motiva para practicar pero va existiendo un aprendizaje a lo largo del proceso. Y esa es la diferencia entre la diversión y el disfrutar a través del aprendizaje, ¿no? Fase 2. Se reciben 15 respuestas de los 18. Hay un aspecto muy positivo y es que se obtiene un alto acuerdo en el 85% excepto en 3 ítems y se toma un acuerdo en el que los procesos no solo deben de estar enfocados a la estructura fonológica de las palabras, debieran de abordar aspectos de atención, aspectos de memoria, aspectos visuales, ¿no? Y se destaca la flexibilidad de las TIC. Nada es panacea para nada, eso es lo que tenemos que tener claro. Pero la tecnología, realidad aumentada, realidad virtual, puede ayudar y mucho a las necesidades que tengan estos niños, ¿no? El conjunto revisado de ítems se envió al grupo de expertos y ya se cerró. ¿En cuánto se cerró? Se cerró en 39 ítems finales, 19 vinculados sobre tecnología, 10 sobre realidad aumentada y 10 sobre realidad virtual. Sobre estos 39 ítems depurados en varias rondas sobre esos grupos de expertos es a partir de los cuales se proponen los diferentes recursos educativos a los que cualquier familia, padre, madre, profesional que trabaje con estos colectivos o dentro de un aula ordinaria se pueda llevar a cabo, ¿no? Algunas conclusiones, pues lo dicho, el acuerdo que se obtuvo en los diferentes ítems, los cambios aplicados en la segunda ronda que permitió llegar a ese consenso del 75% y a partir de aquí se abre un ámbito muy grande. Por ejemplo, poder contar con expertos específicamente formados en el ámbito de la tecnología y el ámbito de la dislexia, diferentes líneas, qué pueden hacer los docentes a partir de los recursos que aquí planteamos, los aplican, no los aplican, si los aplican, qué problemas tienen, cuántos profesores deberían de buscar un tratamiento común para llevarlo a cabo y que no sea 1 o 2 profes, PTs asociados en los coles para poderlo llevar a cabo, ¿eh? Recursos educativos, pues lo dicho, se atiende a esta revisión de expertos y los recursos van dirigidos en esta línea, que son los ejes fundamentales hacia los que deberíamos de caminar, ¿no? Introducción de lectura, trabajo lectoescritura y lo que decía antes Vanessa, ¿no? Conciencia de la dislexia. Antes de empezar a trabajar con recursos educativos tecnológicos de la dislexia, debería de tener una conciencia en relación a la misma. Lo hemos visto en el vídeo. Juegos de asociación imagen-letra, editores de texto, autoevaluación de la lectura, atención visual, estimulación del lenguaje. Es mucho más interactivo, es mucho más inmediato, es mucho más accesible poder hacer esto a través de un recurso que no únicamente con un medio analógico para complementar, ¿no? Están todos en el ebook para acceder. No me voy a meter yo tampoco mucho en esto, pero se han dividido en contexto español, italiano y rumano, pues atendiendo a sus contextos, su currículum, su accesibilidad, su administración educativa, el nivel que pueden tener los docentes. Aquí tenéis algunos vinculados al ámbito español, con todo lo que hemos visto anteriormente. Algunos os sonará únicamente con la imagen. Otros vinculados al contexto rumano, más específico, desde la conciencia fonológica, conversión grafema-fonema, propio ayuda a la lectura, estimulación visual. Y otros vinculados al contexto italiano. Ya digo que cada uno tiene sus propias particularidades, pero en conjunto van a la línea de mejorar aquellos procesos de aprendizaje y de enseñanza de los propios niños y niñas con dislexia. Y hasta aquí un poco la síntesis del libro, del ebook. Hola, Gemma. Sí. Libro blanco, ¿no? No hay ninguna nota, igual te lo pongo así. Bueno, buenos días. Pues yo voy a presentaros otro producto que está dentro de este proyecto de Fordisbar, que es el libro blanco sobre dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura.
Este documento se ha realizado entre 3 equipos de trabajo, ya se ha comentado, el rumano, el italiano y el español. Y los objetivos que perseguíamos principalmente era, en un principio, recoger información científica sobre lo que son las DEA en lectura. Por otra parte, también queríamos analizar la realidad, como en los diferentes países se está trabajando y se está atendiendo las necesidades de las personas con DEA en lectura. Y por último, también queríamos dar algunas pinceladas sobre hacia dónde nos tenemos que dirigir, cómo mejorar la atención para estas personas. Y bueno, estos objetivos los hemos organizado en estos 8 puntos que ahora mismo os voy a comentar. En el primer punto hablamos sobre, a modo de introducción, sobre la importancia que tiene para una sociedad que sus ciudadanos sean lectores eficaces. Pero la verdad es que leer no es nada fácil. Es necesario poner en juego una serie de estrategias y conocimientos que a veces se hace difícil para las personas. De hecho, pese a los esfuerzos de la administración y de todos los profesores, como haréis vosotros cuando vayáis a las escuelas, os vais a seguir encontrando chicos que tienen dificultades. Unos en procesos básicos, otros en complejos. Bueno, y como decía Sonia, la verdad, aunque veamos 5%, 20%, son muchas las personas que tienen dificultades para aprender a leer, también a escribir de un modo eficaz en la escuela. Por eso pasamos a un segundo punto, donde vamos a ver cómo se ha ido pasando del concepto de dislexia al concepto de dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura. Porque las dificultades en lectura no solo son las dislexias, pero si nosotros nos fijamos, situamos a cada una de las personas, de los lectores, en estas 2 dimensiones, cuáles son sus habilidades lingüísticas y cuáles son sus habilidades de codificación, podemos encontrar 4 perfiles de lectores. Unos, pues que en habilidades de decodificación son muy buenos y además tienen muchas habilidades lingüísticas. Estos serán los buenos lectores. Pero hay personas que, aún teniendo buena comprensión de la lengua oral, tienen dificultades de decodificación, tienen dificultades, se sitúan aquí, tienen dificultades. Claro, aunque puedan comprender bien la lengua oral, debido a estas dificultades de decodificación, luego les va a costar mucho esfuerzo comprender los textos escritos y aprender en la escuela. Estas serían personas con dislexia, tradicionalmente, uno de los grupos más numerosos de personas con dislexia. No obstante, también hay personas que tienen dificultades de decodificación, pero también tienen pequeñas dificultades en la comprensión de texto, en comprensión oral. Por lo tanto, también tienen dificultades en la comprensión de textos. Estos son los DEA, pobre lectores. Y otro perfil son personas que decodifican muy bien, una facilidad para aplicar la regla de correspondencia grafema-fonema, pero tienen dificultades en la lengua oral. Inevitablemente también van a tener dificultades en la comprensión de los textos escritos. Pues de aquí vemos que estas categorías DEA en decodificación y DEA pobre lectores tendremos que trabajar muchísimo con ellos, lo que hemos dicho antes de conciencia fonológica, esas habilidades de decodificación. No obstante, también iba a decir que con todos los alumnos, tanto con los que les cuesta, aunque comprendan, les cuesta mucho comprender, como con los pobres lectores y los pobres comprendedores, con todos tendremos que trabajar la comprensión de textos. Entonces, a continuación, en un tercer punto, lo que hablamos es de qué características tienen estas personas con DEA en lectura. Y nos centramos en los que tienen problemas de decodificación y de comprensión. Empezando con los primeros, pues desde la definición, los problemas en decodificación, los problemas de precisión y fluidez lectora, que a veces se acompaña de problemas de escritura, a veces se acompaña de problemas de comprensión, y la prevalencia, que ya la hemos visto. Pero también luego tenemos que hablar de cuáles son las teorías científicas que nos explican este problema,
cómo es de origen neurológico y lo que está provocando, como muy bien has dicho, es un déficit fonológico. Esta es la teoría científicamente más aceptada. También luego exponemos cuáles son cómo las personas manifiestan la dislexia, cuáles son los perfiles lectores y los grados de dificultad que tienen, que puede ser variable. Así como también cuáles son los criterios que me incluyen a estas personas dentro de DEA en lectura. No tienen que tener una discapacidad intelectual ni de ningún otro tipo que me justifique estos problemas. Claro que es verdad que pueden tener DEA en lectura y otras DEAs asociadas. Y luego hablamos de los DEAs de comprensión, como algunos, sus dificultades son lingüísticas, tienen un déficit de vocabulario, de sintaxis. Otros no, otros sus dificultades son en el uso de las estrategias lectoras y de comprensión de textos. De un párrafo sacar el tema y del tema, el tema del que habla el párrafo y luego sacar la idea principal, la macrorregla, y luego saber hacer un esquema del texto. Algunos tendrán problemas aquí y se lo tendremos que enseñar. Y otros son dificultades más generales de memoria de trabajo y autorregulación. Una vez vistas quiénes son estas personas, estudiamos las políticas educativas a nivel mundial, a nivel europeo y luego en los diferentes países participantes en este proyecto. De la política internacional, bueno, hay muchas conferencias y foros de la UNESCO y la Agenda 2030 que lo están estudiando muy bien. Bueno, todos nos dicen que la atención a estas personas es un derecho, que la atención educativa tiene que ser en contexto de inclusión, que les debemos de dar programas de calidad, de un modo permanente, no solo en primaria, sino también en secundaria y en la universidad, y a lo largo de su vida, y para todos, que ningún niño se quede atrás. La política europea, desde luego, que recoge todo esto. Lo que pasa es que en los diferentes países se manifiesta de forma diferente, pero en todos los países se nombra que les preocupa, que atienden a las personas con dislexia y tienen programas de apoyo educativo. Ya descendiendo más a lo que son los países participantes, bueno, pues vemos que los tres coinciden en una cultura de inclusión de las personas con DEA en lectura. La verdad que todos los avances que hemos conseguido con ellos vienen de la mano de todo lo que hemos conseguido para normalizar y para atender mejor a las personas con discapacidad. Han ido como en bloque, qué es lo que tenemos que hacer, cómo ayudar a todas estas personas. Y otra cosa a la que coinciden todos es que estas personas no necesitan adaptación de contenidos, necesitan adaptación de acceso a los contenidos, que cambiemos las metodologías principalmente, porque son muy válidos y pueden aprender. Bueno, una vez visto cuáles son las políticas, vamos a ver cómo se identifica las DEA en lectura. Empezamos con cómo se identifica lo que me dice la evidencia científica, como yo lo tengo que identificar, y luego ya vamos a los países participantes. Bueno, pues actualmente hay vigente dos modelos para identificar las DEA, las dificultades en lectura. Uno es el modelo de la discrepancia, que yo tengo que esperar 2 años de retraso lector con respecto a mi grupo de referencia para que a mí me digan que tengo un problema lector, que tengo una DEA en lectura. Claro, eso en nuestro sistema educativo, aprendo a los 6 años, bueno, hasta los 9 años no me pueden entonces diagnosticar de DEA. No han pasado esos 2 años de desfase. Es un poco tarde para empezar a intervenir. Entonces, otro modelo que tenemos es el modelo basado en la respuesta a la intervención. Mirad, antes de que empiecen los alumnos a leer y escribir desde infantil, podemos empezar a enseñarles las habilidades que me dice la evidencia científica que predicen el éxito lector. Entonces yo se lo enseño a todos los alumnos, les enseño de una forma generalizada en el currículum, en las clases, esas habilidades y luego evalúo. Claro, yo primero enseño y luego evalúo. Y me doy cuenta que hay niños que, pese a este esfuerzo, siguen teniendo dificultades. Estos pueden ser de riesgo. Unos que necesitan trabajar un poquito más para terminarlo de aprender y otros
que igual tengan durante toda su vida dificultades, pero con ellos vamos a trabajar con todos una enseñanza específica. Yo enseño y vuelvo a evaluar. Seguro que las personas con retraso, después de esto que te estoy enseñando, ya hayan superado sus dificultades y ya solo queden las personas con DEA en lectura y les pueda dar yo una intervención más específica. Entonces, yo trabajo desde el principio con ellos lo que tengo que trabajar, lo que más les beneficia. Y como yo trabajo con ellos, puedo evaluar quién aprende y quién no. Y les puedo identificar mucho antes cuando tienen problemas en la lectura. Y, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo en los diferentes países participantes? Pues el procedimiento, la forma de identificación de la dislexia, casi siempre suele ser el de la discrepancia. Es que es el que ha estado vigente hasta ahora, porque decíamos, es que no queremos adelantarnos a dar un diagnóstico, no vaya a ser que luego no sea verdad, y luego... Pero no se trata de eso. Bueno, el procedimiento generalmente suele ser el de la discrepancia. No obstante, sobre todo nosotros en algunas comunidades se está empezando a hacer evaluaciones de cribaje tempranas, en tercero de infantil, en primero de primaria, no para detectar niños con dislexia, sino niños de riesgo, y empezar a poner intervenciones pronto. No obstante, bueno, otros países lo que sí que dan mucha importancia son a los criterios diagnósticos, que son internacionales, y también es muy importante. Una vez visto cómo se detecta, vamos a ver cómo se trabaja en el currículum ordinario. Esto sería la prevención, actividades de prevención, intervención primaria. ¿Qué me dice la evidencia científica? Pues mira, me dice que dentro de mi currículum yo debiera de enseñar de un modo explícito, secuenciado, con guías para las personas que tienen dificultades en avanzar, debiera de empezar a trabajar con ellos estas 5 habilidades que me dice la evidencia científica que predicen el éxito lector. Estas son, como muy bien se ha dicho, conciencia fonológica, principio alfabético, es aprender la regla de correspondencia grafema-fonema, fluidez a la hora de evocar conocimientos, léxico y comprensión. ¿Qué es lo que ocurre en los diferentes países? Bueno, pues con respecto a estos indicadores, pues la verdad es que la conciencia fonológica, que es tan importante, no aparece explícita en ninguno de los currículums. Esto no quiere decir que no se trabaje, porque yo soy consciente de que se trabaja, pero no está explícito, ni bien secuenciado por niveles. Eso es algo que hay que trabajar. Pero, sin embargo, nuestros currículums, los currículums de todos los países, de España, de Italia, de Rumanía, sí que trabajan lo que es la regla de correspondencia grafema-fonema, la fluidez lectora, el léxico y la comprensión. Lo demás sí. Pero fijaos, justamente la conciencia fonológica, que es tan importante, es que esto lo tenemos que aprender mejor. Una vez que hemos visto la intervención primaria en el currículum, vamos a la detección secundaria y terciaria. Bueno, pues en este apartado hay 4 puntos. En el primero vemos cómo se atiende, cómo hay una intervención secundaria. Esto es intervenir cuando sabemos que alguien tiene dificultades, pero antes de que nos den el diagnóstico. O sea, una identificación precoz. Pues qué importante es hacer cribajes tempranos para saber quién tiene dificultades y en qué, y empezar a trabajar cuanto antes de que me lleguen los 9 años y me haya perdido el periodo mejor que tienen estos alumnos para aprender esas habilidades que predicen el éxito lector. Bueno, y yo así lo identifico y doy el refuerzo dentro de la clase, a veces también fuera, pero qué importante es, antes sobre todo quienes daban estos conocimientos era el profesor de apoyo. Esto lo tienen que aprender todos los tutores de las aulas, profesores generalistas, porque él es el responsable de enseñar todo esto a todos sus alumnos. Luego está la intervención terciaria, que ya es una vez que me han dado el diagnóstico. Pues una vez que me han dado el diagnóstico, lo que yo tengo que hacer es hacer adaptaciones de acceso y metodológicas para que estos chicos aprendan mejor y se puedan beneficiar del currículum. Y también necesitan una atención específica y que yo trabaje con ellos programas específicos, muchas veces fuera del aula. En secundaria
la verdad es que bueno, es una realidad un poco diferente, porque muchos chicos en secundaria, chicos con DEA en secundaria, no quieren hacer explícito o público que tienen dificultades. Entonces, no se les atiende de esta forma, por lo menos tan detallada. Y muchos profesores de secundaria también tienen que aprender un poquito más cómo hacer las adaptaciones para estos alumnos. En un segundo punto, hablamos sobre estas adaptaciones metodológicas. ¿Qué es lo que necesitan, de verdad, para estar motivados en el aula, para que puedan acceder y comprender toda la información y para que puedan participar como uno más en su aula? Y para eso hemos cogido el esquema del DUA, sus grandes epígrafes, aunque hemos transformado un poquito el contenido para atender en concreto las necesidades de estos alumnos. Esto es propuestas de mejoras hacia donde debiéramos de ir. En un tercer punto, hablamos sobre la importancia de las familias para hacer visible en las escuelas y en la sociedad quiénes son las personas con dislexia. Una gran labor educativa que tienen. Esta tarde lo podréis comprobar. Y luego también por el apoyo que ofrecen a todas las familias que tienen hijos con esta dificultad. Y luego lo que necesitamos también es una mejor formación, tanto inicial, o sea, vuestra en la universidad, y también continuar y mantener la formación continua. A medida de que los docentes van viendo que tienen dificultades, cómo continuar aprendiendo. La verdad es que hay muchas soluciones, que están todas en marcha, pero siempre hay cosas que mejorar. Por último, en el último punto, hablamos sobre los recursos tecnológicos que pueden ayudar a las personas con DEA, pero de un modo muy simplificado, y es verdad cómo nos pueden enseñar tanto en los procesos básicos, buenas herramientas para enseñar procesos básicos como procesos complejos. Y aquí tanto la realidad virtual y la realidad aumentada, bueno, pues puede completar esta formación. Y con esto, pues es una panorámica de cuáles son los contenidos que incluía este libro blanco.